ya seguimos subiendo, hay una que otra predicación en el canal. Bueno, esta mañana sean todos bienvenidos. Aleluya. Vamos a entrar a la palabra de Dios, Efesios capítulo 4. Si usted trae su Biblia en físico o electrónica, en el celular, abra ahí Efesios capítulo 4. Por la tarde tenemos el servicio de milagros a las 7. Damos inicio por la tarde a las 6 para estar orando antes del servicio. Y tenemos entonces el avivamiento con el pastor César Martínez, 27, 28 y 29 de mayo, ¿verdad? Va a estar predicándonos 3 días. Amén. Y yo creo que se va a poner bueno, se va a poner tremendo. Vamos a estar orando por ello, ¿verdad? Y creyendo en grandes cosas de parte de Dios. Aleluya. Muy bien. El otro anuncio es que ya hace unos días atrás, ya hace como 15 días, el pastor César nos mandó ya también la imagen, el volante del rally. ¿Se acuerdan del rally? En junio, 12 y 13 creo que va a ser, 12, 13 y 14, algo así, o 11, 12 y 13, el rally de junio. Para ir haciendo preparativos, ¿verdad? Para estar yendo, gloria a Dios, como cada año. Amén. Ahí les voy a mandar también la imagen del volante a las hermanas que tenemos, ¿verdad? Para que lo tengan. Y ahí vamos a estar anunciando también ese rally regional en Ciudad Constitución. Pues obvio va a estar predicando el pastor Víctor Higuera como predicador principal, ¿verdad? Y se va a poner tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, estamos dando unos estudios acerca de la armadura de Dios, pero por esta ocasión vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis, o sea, voy a predicar de otra cosa, no de la serie de estudios de la armadura de Dios. Yo quiero predicar esta tarde, esta mañana, siento Dios predicar este sermón, aleluya, la marca del cristiano esta mañana. Usted sabe cuando entramos, ¿verdad?, a algún negocio, a comprar algún negocio, una tienda de ropa, algún supermercado, ¿verdad? Siempre andamos buscando marcas, ya tenemos nuestras marcas, ¿verdad? Ya tenemos, ya cada quien tiene la marca de lo que va a comprar, porque como que nos habituamos, ¿verdad?, a ciertas marcas, ya sea de un producto comestible o de ropa, o de calzado, de algún mueble. Siempre andamos mirando la marca, a ver qué marca es. Está bien, vamos a comprar esta, porque esta es la que usamos nosotros, ¿verdad? Quizás usted en la cuestión de los lácteos le gusta la marca Lala y usted siempre anda procurando esa marca, ¿verdad? La marca Lala. A otras personas que le gusta, no sé, la marca Nestlé o Yaqui o cuanto a la leche, ¿verdad? La leche Caracol y bueno, marcas, siempre andamos buscando marcas, ¿verdad? Estamos familiarizados con las marcas y eso es lo que pues siempre andamos buscando. Bueno, yo quiero predicar acerca de la marca del cristiano esta mañana. ¿Cuál es la marca que debemos tener como cristianos? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer ahí nuestro texto, Efesios capítulo 4, del 1 al 7, por favor. Del 1 al 7 dice estas palabras, dice de esta manera. El apóstol Pablo dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a orar por este sermón esta mañana. Padre Celestial, en esta mañana oro a ti, Dios, que tú unjas tu palabra, Dios, unge mis labios y mi corazón para ministrar este mensaje a tu iglesia. Bendice a tu pueblo y que nuestros oídos estén atentos a lo que vas a hablar. En el nombre de Cristo, Señor, te doy gracias. Amén. La marca del cristiano esta mañana. Quiero hablar en primer lugar, andar como es digno de nuestra vocación. En el versículo 1, Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo
está escribiendo esta carta desde una prisión. Él está diciendo, yo pues preso en el Señor. Él está preso, hermanos. Él está en una cárcel, ¿verdad? No me puse a investigar en cuál cárcel estaba, pero siempre se habla de que Pablo estuvo encarcelado en Filipos, ¿verdad? Después estuvo encarcelado en Roma. Entonces, lo más seguro es que aquí estaba en Filipos, estaba en una prisión ahí, gloria al Señor, y él está, amén, escribiendo esta carta, amén, a los Efesios desde esa prisión. Él está, amén, en ese momento encarcelado, y él está dando una orden a los cristianos de Éfeso. Y la orden era que ellos caminaran y se conducieran como verdaderos hijos de Dios esta mañana. Él les habla acerca de la vocación con que fueron llamados. Porque nosotros, cada hijo de Dios, hermanos, fuimos llamados con una vocación esta mañana. Ahora, ¿qué significa vocación? Amén, algunas personas están familiarizadas con esta palabra, pero otras personas no. Hay personas no saben ni lo que significa. Pero la palabra vocación, dice, es la inclinación que una persona siente para dedicarse a un modo de vida. Y puede estar relacionada tanto con lo profesional, como el trabajo o una carrera, como con lo espiritual también. La palabra como tal proviene del latín vocatio o vocationis, que significa acción de llamar. La vocación apunta hacia aquello que queremos hacer y lograr como individuos en esta vida, hacia lo que nos proporciona satisfacción y le da sentido a nuestras vidas. Entonces, la vocación, hermanos, un cristiano fue llamado, amén, a una vocación esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Todo cristiano tiene un llamado, y ese llamado es un llamado de Dios, es un llamado divino, es un llamado del cielo esta mañana. Porque si somos salvos es porque Dios nos llamó, no porque, ¿verdad?, alguien nos convenció, o porque un amigo, un familiar, ¿verdad?, empezó a ir a la iglesia. Y no decimos, yo voy a la iglesia porque mi hermano empezó a ir y yo fui a la iglesia. O sea, ciertamente alguien nos invitó, ¿verdad? Alguien nos habló de Cristo y nos trajo a la iglesia y nos insistió hasta que nos convenció. Pero finalmente, a final de cuentas, fue Dios el que nos salvó. ¿Cuánto dicen amén? No fue el primo, el hermano, o la mamá, o el papá, o la abuela, el abuelo, porque mi abuela fue la que me invitaba a mí. No fue mi abuela la que me salvó. No fue mi abuela la que me llamó. Fue Dios. Amén, ¿verdad? El que me llamó, hermanos, cuando yo llegué al Señor, ¿verdad? Fue Dios, 17 años, llegué al Señor a esa edad de 17 años, pero yo me convencí desde un principio que fue Dios el que me había llamado. Aleluya. Porque Él es el único que puede convencer al pecador de su pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todo cristiano tiene un llamado, y es un llamado divino. Pablo dice, andar como es digno. Muchos cristianos no andan como es digno de su llamado o de su vocación, ¿verdad? Entonces, andar como es digno de nuestro llamado, es una gran responsabilidad que tenemos. Y la pregunta es, ¿cómo nos conducimos en este mundo? Porque hay gente, hermanos, que está viviendo un cristianismo muy light, un cristianismo ligero o light, gloria al Señor, que no tiene nada que ver con el cristianismo que Jesús enseñó a la gente. Cristianismo, ¿verdad?, de negarse a sí mismo, un verdadero cristianismo. Pero hoy en día muchos viven un cristianismo ligero, no están viviendo como Dios manda en su palabra. Amén, hay gente, ¿verdad? Yo he conocido gente, amén, que sí, son cristianos, van a una iglesia, inclusive, amén, tienen ministerios en la iglesia, inclusive es el pastor o es la esposa del pastor, pero uno empieza a mirar a estas personas, ¿verdad?, y se da uno cuenta que no viven, o más bien están viviendo un cristianismo muy light, muy ligero esta mañana. Pero así han vivido, ¿verdad? Quizás así aprendieron y están conformados a vivir un cristianismo muy light, pero no están, amén, viviendo como es digno de su vocación esta mañana. Quizás tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. En esta mañana escuchamos las palabras del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, nos dice, amén, cómo debe de ser un cristiano o un verdadero hijo de Dios.
Primera de Juan 2, versículos 15 al 17, es un texto muy conocido. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una palabra, hermanos, que revolucionaria. Estos 3 versículos, el apóstol Juan está retando a los hijos de Dios, a los cristianos, a no amar al mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida esta mañana. Entonces dice: no pueden ustedes amar estas cosas. Aleluya. No las pueden amar, porque estas cosas no provienen de Dios, del Padre, sino del mundo. ¿Cuántas cosas, hermano, podemos ejemplificar con esto esta mañana? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Porque es muy fácil, ¿verdad?, de repente vivir un cristianismo así. Aleluya. Cristianos, ¿verdad?, que quizás ciertamente un día tuvieron un encuentro con el Señor, tuvieron una experiencia con Dios, pero hay creyentes, ¿verdad?, que son creyentes, que son cristianos, pero estoy seguro, hermanos, que todavía se avientan un baile, música, ¿verdad? Se toman su cerveza. Oh, pastor, una cerveza no hace daño, una cerveza no pasa nada, ¿verdad? Inclusive el médico dice que es bueno para la salud. Oh, hermano, pero cuando uno realmente cuando uno vive para Dios, jamás volvió uno a tomarse ni una cerveza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ayer en el trabajo, ¿verdad?, estábamos esperando ya ahí que llegara la arquitecta a pagarnos, ahí a los eléctricos, al plomero y a mí, ¿verdad?, como estoy echando el yeso ahí en una casa, y de repente veo que llegan un albañil y el plomero con un 12 de botes ahí, y yo andaba arriba en el segundo piso y: maestro, me dice, un bote, me dice. Y luego le dice el otro: no, ofrécele todo, me dice. No, le digo, gracias, ni nos mande Dios, me digo. Y se quedaron, pues ya saben, ¿verdad?, porque escuchan las alabanzas que tengo ahí siempre tengo mi música ahí cuando estoy trabajando. Pero, hermanos, hay cristianos que, ¿verdad?, hay creyentes que no se niegan a un bote. Estoy seguro de eso. No se niegan a un bote. Está bien, ¿no?, para la sed. Se avientan un bote de cerveza. Amén. Reuniones sociales. Pero aquí está el apóstol Juan diciendo, hermanos, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces andemos como es digno de la vocación esta mañana, de la vocación con que fuimos llamados, que eso es lo principal esta mañana. Ok, vamos a seguir adelante. Quiero hablar en segundo lugar. El mundo nos conoce por una marca. Verdaderamente, iglesia, el mundo conoce al cristiano porque hay marcas en el cristiano verdadero esta mañana. Ahí mismo en esa obra, hace como 15 días, ¿verdad?, que comencé, estaba yo ahí y andaba otro albañil ahí, ¿verdad?, emplastando. Y bueno, el primer día, ¿no? Y ahí ando yo, empecé a trabajar ahí, y en la tarde, de repente, este señor, ¿verdad?, empezamos a platicar ahí, y empieza él a platicar, y empieza a contarme todos sus problemas. Él no sabía, ¿verdad? Él no sabía, hasta ahorita, hasta en ese momento él no sabe que yo soy cristiano, menos que soy pastor, pero él empieza a platicarme sus problemas, lo que le acaba de suceder. Me empieza a decir: hace 15 días, dice, me separé de mi esposa, 33 años, dice, 33 años son juntos, y mis hijos, y le dije: ¿pero qué pasó? No, pues entró al campo, a trabajar al campo, dice, y pues se enredó ahí con alguien, con un hombre, y el hombre empezó a llorar, y me dice: yo no sé por qué le estoy diciendo esto a usted, me dice, y no se preocupe, le digo, no se preocupe. Y empecé yo, hermanos, a ministrar, y al final me dice: ¿sabe qué? Me dice:
yo le empecé a contar esto porque yo miré algo en usted, me dice, miré algo, no sé, yo miré que usted tenía algo, dice, por eso le empecé a contar todo, y llorando la albañil. Yo dije, Señor, gracias, porque todavía ven algo en mí de cristiano. Entonces, el mundo, hermanos, va a mirar a los verdaderos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? La gente mira algo en los cristianos auténticos. Ellos miran marcas en el pueblo de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Vea conmigo estas palabras. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Dios. El Señor dice, vosotros sois mi especial tesoro esta mañana. Dios dice que nosotros somos un especial tesoro. También en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, vean conmigo, Isaías 61. Amén. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este es el llamado de Dios a su pueblo, a sus hijos, a levantarnos y a resplandecer en medio de un mundo oscuro esta mañana, oscuro por el pecado, hermanos. Hay algo muy especial que Dios ha puesto en su pueblo, pero no está en todos. Los pecadores ven la diferencia en los verdaderos cristianos. Los pecadores miran una alegría en los verdaderos cristianos. ¿Cuánto dicen amén? Se sienten tranquilos, se sienten atraídos porque hay una verdadera paz en ellos. Sienten la paz del Señor cuando están junto a cristianos. Sienten esa paz que ellos transmiten. Aleluya. Inclusive, los pecadores, cuando están con un verdadero creyente, se detienen a decir groserías. No digas palabras así, porque estamos aquí con el hermano, y se detienen. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Verdad? La gente se detiene. Pero cuando la gente sabe que ese cristiano anda más para allá que para acá, tú no te preocupes, este es de nosotros. Este es de nosotros, nomás que anda jugando loco en la iglesia. Aleluya. Bueno, la gente reconoce los verdaderos cristianos. En nuestro compañerismo tenemos estándares o reglas. Estos estándares son muy apreciativos en nuestro compañerismo, ¿verdad? Siempre se ha dicho, aleluya, que bueno, yo creo que hay muchas iglesias que también lo hacen, pero no todas, porque la mayoría no lo hacen. Pero por ejemplo, nosotros en nuestro compañerismo tenemos la costumbre de orar en las mañanas, de orar en la iglesia, y la gente mira, es de la casa del alfarero. Oración en la mañana, oración antes de cada servicio, ¿verdad? Nos ven orando, la gente llega y los que haya, 2, 3, los que haya están orando. Pero ¿por qué están orando? ¿Qué no debe de haber servicio? Es que nosotros oramos antes del servicio, ¿verdad? Oramos para establecer una atmósfera de Dios. Es otra de las estándares que la gente mira. Evangelismos públicos. Amén. Son pocas las iglesias, hermanos, que predican públicamente, pero la gente siempre nos está viendo predicar. Sí, son los alfareros, siempre andan ahí gritando, gritones, andan aquí y allá y por todos lados predicando en la calle, conciertos, dramas, amén. Esos son, amén, algo que nos identifica, ¿verdad? Nosotros no lo tenemos todavía, pero la mayoría de las iglesias en nuestro compañerismo, los sábados son conciertos, sábados de concierto y de obras de teatro, ¿verdad? Algunos se salvaron por una obra de teatro, por un concierto. Qué tremendo, gloria al Señor. Entonces hay marcas en esta mañana que nos identifican. Aleluya. Entonces por eso yo quiero hablar en tercer lugar, ¿cuál es tu marca? En nuestro texto, Pablo el apóstol, un hombre de Dios, está hablando, hermanos, de 3 marcas aquí. Ahí en nuestro texto, Efesios capítulo 4, vamos a leer una vez más del 1 al 6, dice estas palabras.
Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando de cuál debe ser la marca del verdadero cristianismo o del verdadero cristiano. Son estas marcas, hermanos, las que nos deben identificar como cristianos, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Examinemos estas marcas. La primera marca que habla aquí Pablo es la marca de la humildad, versículo 2, con toda humildad. Es una buena marca esta mañana, gloria a Dios. Porque la humildad, hermanos, es algo que muchas veces se nos escapa. Amén. Porque hay gente, ¿verdad?, que con el paso del tiempo, hay cristianos que empiezan a ser bendecidos y a ser prosperados, y se les olvida que deben de ser humildes. Esto va para los cristianos, ¿verdad?, que ya de años. Al principio sí, llegaron al Señor, llegaron a la iglesia, llegaron humildes, ¿verdad? Obviamente llegamos sin nada, pero con el paso del tiempo Dios nos empieza a bendecir y a prosperar, y de repente la humildad ya no se mira. Porque la humildad, hermano, no tiene nada que ver por cómo vestimos o qué marca de ropa usamos. La humildad es algo que transmitimos desde adentro de nuestro corazón esta mañana. Qué tremendo, hermano, nuestros líderes, Pastor Gagiola, el Pastor Víctor Higuera, Pastor Mario Ibarra, el Pastor Octaviano Valenzuela, Jacob Gagiola, nuestros líderes, hermano, el Pastor Salvador Prieto, hombres que tienen una gran responsabilidad, hombres, hermanos, que han sido tremendamente prosperados y bendecidos, pero son los hombres más humildes. Usted puede platicar, ¿verdad?, con el hermano Víctor Higuera como si platicara con cualquier discípulo. Aleluya. A pesar de que tiene una iglesia de más de 400 personas y muchas iglesias, hijas y nietas y bisnietas, eso es algo tremendo, porque la humildad no tiene nada que ver con la posición que vamos a tener, sino con nuestro corazón. ¿Cuánto dicen amén? Por eso Pablo dice que la primera marca es la humildad. Veamos lo que dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 2 al 8. Filipenses. Capítulo 2, del 2 al 8, dice así: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo, hermano, está hablando acerca de que tenemos que tener humildad en el corazón. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Pero estamos en una cultura, ¿verdad?, donde esa frase tan mexicana, que el que no tranza no avanza, ¿verdad? La gente, hermanos, el mexicano promedio siempre anda buscando la manera de, ¿verdad?, de que le vaya mejor. No le hace que le vaya mal a mi compañero o a mi prójimo o a mi vecino, con que me vaya bien a mí. Y bueno, dice, amén, que Cristo Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, mostrándonos un ejemplo de humildad. Muchos cristianos, en vez de tener la marca de la humildad, tienen la marca de la ira, la marca del orgullo, de la altivez, la marca, ¿verdad?, de la venganza, abusivos, odiosos, gruñones, etc. ¿Para qué les digo? Romanos capítulo 12, vea conmigo, Romanos 12, versículo 16, estas palabras. Romanos 12, 16: unánimes entre vosotros, no altivos,
sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, asociándonos con los humildes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la humildad también, hay un mensaje para las mujeres, hermanas. Primera de Pedro, capítulo 3, vea conmigo. El apóstol Pedro habla de estas palabras tremendas, gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aleluya. Aquí está hablando el apóstol Pedro acerca de un espíritu correcto. Está hablando de las mujeres. Aleluya. Está hablando de tener un espíritu correcto. No importa, amén, el vestido, dice, que traigas, la marca de ropa que traigas. Tu corazón, nuestro corazón, hermanos. La humildad es una de las primeras marcas que habla el apóstol Pablo. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a estar entendiendo esta mañana. ¿Le seguimos? Bueno, vamos con la marca de la mansedumbre ahora. Somos llamados a ser mansos. Como alguien dijo, manso, no menso. ¿Verdad? Mansos. La palabra manso significa que no ataca ni actúa con agresividad, sino que se muestra dócil en compañía de las personas y se deja tomar o acariciar. Que es sosegado, tranquilo, apacible. Gloria a Dios. Porque Pablo dice, amén, en nuestro texto está mencionando mansedumbre esta mañana. Con toda humildad y mansedumbre. Usted sabe, los perros bravos, ¿verdad? Hay perros que la gente no se puede acercar a ellos porque son bravos, empiezan a ladrar, empiezan a gruñir, como quererse echarle encima a uno. Bueno, hay cristianos así, son bravos, amén, no tienen mansedumbre. Dios los llama a ser mansos, iglesia. Es otra marca que debe tener un cristiano, ser mansos y humildes de corazón, como Jesús dijo en Mateo capítulo 11: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, manso es una segunda marca. La mansedumbre es una segunda marca que debe tener un cristiano esta mañana. Tenemos el ejemplo de Moisés en el libro de Números capítulo 12, versículo 3, vea conmigo. Número 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. El problema, ¿verdad?, es que muchos confunden, vuelvo a repetir, la palabra manso con menso. Y muchas veces ven a un cristiano manso y dicen: mira qué menso es el hermano, la hermana. Pero, hermanos, no, es diferente. Es diferente, ¿verdad? Moisés era manso, no menso. Era manso. ¿Por qué era manso? Porque cuántas veces, hermanos, la gente se le rebeló a Moisés. ¿Cuántas veces su propio hermano Aarón y María se rebelaron un día contra él? Sus propios hermanos. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés hizo un lado. Ay, ¿qué trae usted? A ver, yo soy el pastor, yo soy el líder. No. Él se hizo un lado y dejó que Dios los juzgara. Eso es ser manso. Qué tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es la segunda marca de un cristiano, la mansedumbre esta mañana. Y a veces se nos barre a todos. Y a mí se me ha barrido también. La otra vez, hace un mes atrás, estaba terminando un trabajo y llegaron ahí unas personas, ¿verdad? Y que por cierto eran yeseros, porque los vi y se me quedaban viendo. Ya nos hemos visto así en las obras. Y yo no sabía que venía con ellos un niño, sino que ahí yo estaba aventando el escombro hacia afuera de la casa y yo andaba ahí haciendo unos detalles. De repente el niño se baja. No vi pues que se bajó del carro de ellos, sino que vi que el niño atravesó y avienta la basura allá al escombro. Y lo regañé. Hey, no te he aventado basura ahí, ese escombro. Y nota que venía con ellos. Yo pensé que era uno de enfrente, porque ya ves que hay vecinos así. Y me sentí mal.
Y más porque ellos me han visto así, no saben, ¿no? Que ojalá no sepan que soy cristiano, que soy pastor. Pero yo me sentí mal. Chale, me dejé llevar, pues. Entonces, hermanos, tenemos que ser mansos. Tenemos que cuidar esta área. Tenemos que tener esa marca de la mansedumbre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. La mansedumbre es una marca que debe estar en los cristianos. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vea conmigo Colosenses 3, 12. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tenemos que vestirnos de mansedumbre. Y también en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13, vea conmigo Santiago 3, 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aleluya, gloria al Señor. Vamos entonces con la tercera marca, que es la más importante. Aunque Pablo la menciona en tercer lugar aquí, pero es la más importante, la marca del amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y es la más importante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Jesús dijo que debemos de amarnos unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Que se amen unos a otros. Hermanos, el amor es una de las marcas principales que caracterizan la vida de un verdadero hijo